Mateo capítulo 1, versículo 18. Mateo capítulo 1, versículo 18, y vamos a leer hasta el versículo 25. Y dice la palabra del Señor, vamos a leer bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Y José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, diga conmigo, hizo. Dígalo fuerte, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Amén. Dios bendiga nuestra vida por medio de su santa palabra. Y quiero que en esta mañana analicemos 5 perlas que hay en este texto. Así que quiero que lo vayas leyendo conmigo y poco a poco vayamos analizando 5 cosas importantes que es necesario que resaltemos de esta porción de la escritura que acabamos de leer. Vuelve conmigo, por favor, al versículo 18. Dice la palabra: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Deja ahí la escritura abierta, por favor. Quiero que notes algo que dice la escritura: que María y José estaban desposados, y antes de que se juntasen, se halló que ella había concebido del Espíritu Santo. Para entender lo delicado del asunto, tenemos que recordar que los matrimonios judíos eran acordados por los padres desde que eran niños sus hijos o eran muy jóvenes. Los padres eran los encargados de llevar un acuerdo con otra familia para entregar a sus hijos en matrimonio. A ellos lo que les importaba no era que se estuvieran enamorados, pues. Lo que les importaba era la afinidad que tuvieran las familias en la cultura, la afinidad social y la afinidad espiritual que podían tener. Cuando pasaban los años, entonces era allí cuando se legalizaba el compromiso. Y el compromiso se legalizaba de esa manera, como dice la Biblia, con un desposorio. María y José estaban desposados. ¿En qué consistía esto? Que ya ellos eran marido y mujer, pero no podían juntarse, no podían consumar el matrimonio, sino un año después de tener el compromiso legalmente por medio del desposorio. Durante este año, la mujer, a pesar de que ya estaba comprometida, ya era marido y mujer, vivía un año en la casa de sus padres, y el hombre vivía un año en la casa de sus padres, los padres de él. Y en ese año no se juntaban, no tenían relaciones sexuales, a pesar de que ya eran marido y mujer. En ese año se comprobaba en ellos la fidelidad, que tan fieles eran, el compromiso que podían tener, la convicción de principios del matrimonio. Tanto era así que después del año es cuando el marido iba a la casa de la mujer y se la llevaba como en una procesión, y cuando se la llevaba sucedía algo muy particular. Ahí sí se celebraba la boda,
y hacían una parranda que duraba hasta 7 días. ¡Santo Dios! 7 días celebrando la boda y 7 días celebrando el matrimonio. Eso quiere decir que cuando María se halló, que había concebido del Espíritu Santo, ¿en qué periodo estaba María? En el periodo del desposorio. O sea que María ya era mujer de José, pero no se habían juntado, no habían tenido relaciones sexuales, y José estaba esperando el día para buscar a su novia y poder juntarse con ella y poder consumar su matrimonio. ¿Te puedes imaginar cómo se sentía José al saber que su prometida había salido embarazada y no era de él? Porque es que la gente podía ver a María embarazada. ¿Y qué pensaban? Ese José se comió el pudín antes. Pero José sabía que no era así. ¿Te podrás imaginar cómo se sentía este hombre? Pensando que su mujer le había sido infiel. Y no tanto eso, sino que estaba embarazada de otra persona. Yo me quiero imaginar a María tratando de explicarle a José lo que había pasado. La Biblia no relata cómo se entera José de que María está embarazada. Pero yo me quiero imaginar a María tratando de explicarle: mira, José, lo que pasa es que a mí se me apareció un ángel. Mira, si José hubiera sido costeño, le hubiera dicho a María: mira, a otro perro con ese hueso. ¿Te puedes imaginar María tratando de explicarle a José cómo habían sido las cosas? La Biblia dice en Génesis capítulo 2, en el verso 6, que Dios no había permitido que lloviera, sino que un vapor salía de la tierra y regaba la tierra. Hasta que el día que Dios le dijo a Noé que construyera un arca, porque iba a llover, y no a llover, sino que iba a haber tremendo diluvio. Nunca antes había llovido, no llovía. Y tú te imaginas a Noé diciéndole a la gente: ey, arrepiéntanse porque va a caer un diluvio y toda la tierra va a ser destruida. Y tú te imaginas a Noé haciendo el arca. ¿Cómo creen que lo tildaba la gente a Noé? ¿De loco? O sea, tú me vas a decir a mí que va a llover y que las nubes y que van a botar agua. ¿Eso qué es? Eso nunca había existido. ¿Qué le quiero decir? Amada iglesia, el bullying no es de ahora. El bullying es desde el libro de Génesis. Yo me imagino que a Noé le hacían bullying. Y le decían: este está loco, ¿qué le pasa? Está chiflado, este hombre se le rodó un tornillo. Pero Noé sí sabía lo que había escuchado. Noé sí sabía a quién le había hablado. Y sabía que lo que estaba diciendo y haciendo era algo real y era un mandato de Dios. María sabía a quién le había hablado. Sabía a quién había decidido obedecer. Pero imagínate la situación de José en ese momento. Quiero preguntarte: ¿qué hubieras hecho tú? Quiero que miremos por un momento qué fue lo que hizo José. Vaya conmigo, por favor, al siguiente versículo. Versículo 19. José, ¿su qué? Su marido era ¿cómo? Era justo. Deténme ahí ese verso. José, ¿cómo era? Justo. Es decir, que José deseaba vivir una vida que a Dios le agradara. José deseaba vivir una vida de acuerdo a la ley de Dios. A ese justo le acaba de pasar algo que es para él injusto. A ese justo le acaba de pasar algo que él no puede imaginar. ¿Cómo le pudo haber acontecido eso? ¿Cómo María me va a poder hacer eso? Ese justo estaba pensando que lo que estaba viviendo él no se lo merecía. ¿Será que alguna vez has pensado como José pudo llegar a pensar en ese momento? ¿Cómo es posible que yo, guardándome para Dios, que he decidido seguir a Dios, que he decidido consagrar y dedicar mi vida a Dios, tenga que vivir esta situación, tenga que pasar por esta circunstancia? Yo no me merezco esto, Señor. ¿Alguna vez has pensado eso? José, me imagino que lo llegó a pensar. La Biblia enseña algo de nuestro Señor Jesús, que el día que Jesús se bautizó, dice la palabra en Mateo capítulo 3, que los cielos se abrieron
y descendió el Espíritu Santo como en forma de paloma. Y en ese momento todos escucharon una voz que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Cómo decía aquella voz? Este es ¿quién? Mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y la voz era del Padre. El Padre estaba afirmando en ese momento que ese era su Hijo, pero que era su Hijo amado en quien Él se complacía. Pero vemos en el capítulo siguiente, en el capítulo 4, que Satanás sale en escena desafiando a Jesús para que Jesús le pruebe la verdad que dijo Dios sobre él, a tal punto que lo tienta 3 veces, y 2 de esas veces es para decirle: si eres el Hijo de Dios, si eres el Hijo de Dios. Estaba insinuándole a Jesús que le probara si él era el Hijo de Dios, como Dios se lo había dicho, entonces que hiciera tal cosa. Y la primera afirmación de Satanás fue: si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. ¿Cuántos días tenía Jesús de ayuno? 40 días y 40 noches. Usted dura medio día sin desayunar y ya las tripas están haciéndole huelga. La solitaria quiere salirse, chiflarle, reclamarle. 40 días y 40 noches. ¿Sabe qué me llama la atención de Jesús? Que Jesús no respondió por el hambre que tenía, sino por la palabra que conocía. Cuando vengan las situaciones difíciles a tu vida, o venga el enemigo a tentar y a querer hurtar lo que no le pertenece, no le responda según tus emociones o sentimientos. Respóndele por la palabra que conoce, porque es la palabra que tiene poder, es la palabra la que es viva y eficaz, es la palabra la que lo desautoriza. Me llama la atención la segunda vez que el enemigo trata de desafiar a Jesús para que le pruebe si era el Hijo de Dios, porque miren lo que le dice. Mateo capítulo 4, versículo 5. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo en la parte más alta y le dijo: si eres Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles. Aquí empieza a citar el Salmo 91 y empieza a citar los versículos 11 y 12. El enemigo dice: a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. ¿Sabes qué me llama la atención de esta vez la tentación del enemigo? Que cita el Salmo 91 aquí en la tentación, en el versículo 11 y 12, pero no cita el versículo 13. Y si tú buscas el Salmo 91, el versículo 11 y 12, hasta ahí llegó, porque el versículo 13 habla de la derrota de él. Por eso es que no lo cita. Por eso es que cuando el diablo habla, mentira habla. Cuando el diablo habla, acomoda las cosas a su conveniencia para hacer creer de una mentira como si fuese una verdad. Y en ese momento Jesús le responde y le dijo: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Lo que me llama la atención de esa tentación es que no solamente el enemigo quiso que Jesús le probara si él era el Hijo de Dios, sino que también la gente desafió a Jesús diciéndole: si eres el Hijo de Dios. Cuando Jesús está en la cruz y está siendo crucificado, la palabra describe en Mateo 27:40 que le decían: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. La misma gente le está diciendo a Jesús: si eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y bájate de esa cruz. Si pusieron en duda que Jesús era el Hijo de Dios, dígale que está a su lado: ¿qué se espera de ti y de mí? No sé qué el enemigo haya podido susurrar a tu oído. No sé quizás qué batallas mentales puedas estar teniendo. O no sé qué situaciones de las cuales se haya querido aprovechar para engañarte y hacerte suponer cosas. Pero yo quiero decirte en esta mañana que por encima de tu circunstancia está tu propósito.
Que tu propósito es más grande de cualquier situación o circunstancia que puedas estar viviendo. El propósito del Señor va por encima de cualquier situación. Cualquier situación que puedas estar viviendo. Moisés tuvo que huir de Egipto por matar a otra persona. Huye y se va a casa de Jetro, su suegro, y empieza a cuidar de las ovejas y empieza a trabajar. Me llama la atención porque Jetro era sacerdote de Madián. Y cuando está cuidando las ovejas de su suegro, le llama la atención una zarza que ardía, pero no se consumía. Y Moisés lo que hace es que va hacia aquella zarza porque le llama la atención por qué razón la zarza no se consume si está ardiendo en llamas. Y cuando Moisés llega a ese lugar, el lugar donde llega se llama Horeb, el monte Horeb. Y Horeb significa destruido, desolado y silencioso. Destruido, desolado y silencioso. Pero la Biblia a este monte le llama Horeb, monte de Dios. Y en ese monte, que la Biblia dice que es el monte de Dios, donde Moisés llega y quizás llega destruido a causa de lo que acaba de vivir, llega desolado, quizás con tristeza en su corazón por la situación que está viviendo. Porque es que recuerda que Moisés vivía, ¿dónde? En el palacio. Moisés tenía riquezas, Moisés tenía comodidad, Moisés no sabía que era andar por el desierto y mucho menos que era trabajar. La vida le cambió en un de repente. Pero cuando llega a ese monte Horeb, a pesar de la situación que está viviendo, sucede algo sobrenatural, porque en ese monte Horeb es el monte de Dios, donde Dios le habla y le hace el llamado a Moisés para libertar el pueblo de Dios de la esclavitud de Egipto. Y fue en ese mismo monte Horeb donde la Biblia dice que Dios le dio a Moisés los 10 mandamientos. Moisés no tenía esperanza, estaba desolado, pero en el monte de Dios su vida cambió. Y fue en ese mismo monte donde la Biblia dice en Primera de Reyes 19 que el Señor le hace el llamado a Elías. Elías va al monte Horeb y Elías se encierra en una cueva. Y cuando está encerrado en esa cueva, porque Elías tiene miedo, Elías está confundido, Elías siente que lo van a destruir. Elías se siente solo, se siente desamparado y se encierra en esa cueva. De esa cueva Dios lo llama. La cueva quedaba en el monte Horeb. Lo llama al Señor y le dice a Elías: Elías, ¿tú qué haces ahí, muchacho? ¿Qué haces ahí, Elías? Elías, sal de ahí, de esa cueva. Dios lo llama, sal de ahí. Y cuando Elías sale, lo que hace el Señor con Elías es que Dios lo fortalece. Yo no sé si quizás también estés pasando por un momento difícil como Horeb y te sientas hoy destruido, te sientas desamparado, quizás hoy sientas un silencio en tu vida porque sientas que nada pasa, que te sientas estancado, que sientas como que el cielo es de bronce. No sé si quizás en tu vida estés pasando momentos tan difíciles que sientas que estás tan destruido que ya no tienes razón de avanzar o te sientas estancado, pero te digo hoy que si estás en esa situación, entonces te tengo una buena noticia. Tú estás en tu monte Horeb y del monte Horeb va a comenzar en tu vida un nuevo comienzo. Dios te va a llamar, Dios te va a fortalecer, Dios te ha traído hoy porque te va a levantar, Dios te ha traído hoy porque te va a hacer brillar sobre ti un nuevo amanecer. Quizás estás viviendo tu Horeb, tu silencio. Quizás estás viviendo tu Horeb. Todo lo ves desolado, nada da fruto. Pero hoy, ese lugar donde quizás puedas estar, Dios lo va a usar para sacarte. Quizás estás viviendo momentos de quebrantos en tu salud y no ves sanidad de parte de Dios. Quizás estás viviendo momentos de depresión por alguna situación que pudiste haber vivido. Quizás las cosas no se te están dando. Pero si Dios te ha traído hoy, es para decirte: hay un nuevo comienzo para ti, hay un nuevo comienzo para ti, hay una nueva oportunidad del cielo para tu vida. Algo está a punto de suceder en tu vida. Cuando Elías salió,
Dios lo fortaleció. Toca a alguien en esta mañana y dígale: Dios te va a fortalecer hoy para que sigas avanzando. Dios te va a fortalecer. Dice la palabra que José, su marido, era justo. Y como era justo, no quería ¿qué? Infamarla. No quería ofender su honor ni su dignidad. Y quiso dejarla secretamente. ¿Sabes? Que me llama la atención algo de la vida de José. Porque ninguna palabra que él haya hablado se registra en los evangelios. Usted lea los evangelios y se da cuenta que José nunca habló. No, porque no era mudo. No se registra nada de aquello que él hubiera expresado, hubiera dicho. Pero sus acciones y sus actitudes muestran qué clase de hombre era. Porque la vida no consiste en las palabras bonitas que puedas decir, sino en los hechos que hablan de ti. Voy a repetir eso. Tu vida no consiste en lo bonito que hablas, sino en los hechos, lo que muestran de ti. ¿Qué hablan tus hechos de ti? No sé si alguna vez has entrado a algún establecimiento y quizás has tenido la oportunidad de leer algo que diga: estamos bajo una nueva administración. ¿Alguien ha leído eso alguna vez? Cuando se anuncia que algún establecimiento está bajo una nueva administración, lo que quiere decir es que van a haber cambios. Que el nuevo administrador tiene una mentalidad tan diferente que se va a notar la diferencia entre el antiguo administrador y el que está ahora. Y esos cambios se van a ver tan visibles que se va a notar la nueva administración en ese establecimiento. La Biblia dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Desde el momento que le entregaste tu vida al Señor, hay un nuevo administrador, hay un nuevo dueño y señor en tu vida, y se tiene que notar que en ti hay una nueva administración, que tú andas en vida nueva, que el que gobierna tu vida es Cristo el Señor. Que se note que andas en vida nueva. Se tiene que notar que andas en una nueva administración y que has aceptado a Jesús como dueño y señor de tu vida. Ahora, hay un versículo muy particular que nos enseña cómo podemos ver en alguien y analizar mi propia vida si es que yo estoy andando en vida nueva. Y quiero que lo puedas leer conmigo, o si estoy bajo una nueva administración. Búscalo, por favor, en 1 Corintios capítulo 13, versículo 11. Primera de Corintios capítulo 13, versículo 11. Dice la palabra: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño y juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. 3 cosas que se tienen que notar en ti para que demuestres que has nacido de nuevo, que eres una nueva criatura, que andas bajo una nueva administración. Y la primera es, diga conmigo, hablar. La segunda, pensar. Y la tercera, juzgar. Hablaba como niño. Una persona, tú conoces, tú la conoces en su forma de hablar. Y la forma de hablar me habla en la forma como respondo o en la forma como me expreso. Ahí conoces el grado de madurez de una persona. La segunda forma de identificarla es saber cómo piensas, cómo estás entendiendo las cosas. Tu forma de hablar, tu forma de pensar y tu forma de juzgar. ¿Qué juicios omites frente a las cosas que estás viviendo? Estos 3 son indicativos de quién está gobernando tu vida. Tu forma de hablar, de pensar y de juzgar.
¿Cómo hablas? Un discípulo se conoce por su forma de hablar. Si somos discípulos de Jesús, debemos hablar como nuestro maestro. Cuando Pedro niega a Jesús, se acerca a una mujer y le dice: tú eres de ellos. ¿Por qué? Porque tu forma de hablar te delata. Y Pedro tuvo tanto miedo que se puso a hablar vulgaridades para que no conocieran por su forma de hablar que era de Jesús. Tu forma de hablar debe evidenciar que tú le perteneces al Señor, que tu vida la gobierna a Él. Cuando Pedro empieza a predicar, la gente se queda asombrada y dice: pero ¿cómo es posible que este hombre hable de esta manera? Si este hombre no es un hombre estudiado, es un hombre sin letras y es un hombre del pueblo, del común, del vulgo. Porque por su forma de hablar se conocía a quién le pertenecía. ¿Qué palabras salen de tu boca? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Cómo estás pensando? Porque podemos pensar y no hablar. ¿Y quién se dio cuenta de lo que pensé? Solamente Dios. ¿Qué piensas? Porque a veces no hay que pecar hablando. No hay necesidad de hablar para pecar. Cuando pensamos, Jesús dijo: no es necesario que peques adulterando solamente cuando te acuestas con una mujer. Si la deseaste en tu mente, papi, ya perdiste. La gracia es más desbordante en misericordia, pero más exigente con el amor. Porque por amor no pecamos. Porque por amor le agradamos. Porque le amamos vivimos para Él. No porque nos obliguen, sino por amor. ¿Qué cosas piensas? Porque muchas veces no lo decimos, pero con los pensamientos matamos al otro. Le deseamos mal a la gente. ¿Qué cosas estás pensando? Hoy es una mañana para arrepentirnos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo piensas? Pero también cómo juzgas. Porque qué es fácil juzgar a aquel que están viendo mis ojos fallar. Pero cuando yo fallo, ni que me miren porque no quiero que me juzguen. Mis amados, todos somos iguales de pecadores. Desde la que tiene el micrófono al que está allá afuera cuidando sus carros. Todos delante de Dios somos iguales. Por eso no debemos juzgar para no ser juzgados. Y no debemos condenar para no ser condenados. Pero eso no quiere decir que debemos pecar porque nadie nos juzga. Porque el que pesa los corazones dará a cada uno según su obra. Y que el día que el Señor venga por nosotros, nos halle aptos para irnos con Él. Por eso el apóstol dijo: cuida tu salvación con temor y temblor. Si hay algo que tienes que cuidar, no son las joyas que te pones. Porque si eso se pierde, vuelve a trabajar y la vuelves a conseguir. Pero la salvación, ¿dónde vas a comprarla? Cuida tu salvación con temor y temblor. ¿Cómo estás viviendo? ¿Cómo estás pensando? ¿Cómo son tus acciones? ¿Estás agradando a Dios con tu vida? ¿O te estás dejando arrastrar por los placeres temporales de este mundo? ¿Cómo está tu alma hoy delante de Dios? Si Cristo viene hoy por nosotros, ¿nos iremos con Él? Eso es lo que nos debe realmente importar. Hoy en día hay tantas distracciones que se nos olvida lo que realmente es importante: la salvación de nuestra alma, porque todo aquí es perecedero, todo aquí se va a quedar. Alguien que me diga amén, por Dios. Necesitamos poner como prioridad en nuestra vida nuestra relación con Dios y asegurarnos de vivir una vida santa delante de aquel que nos ha llamado a santidad. Hoy es un día para hacer un checklist de nuestra vida, una lista de verificación. ¿Cómo estamos delante de Dios? ¿Sabes qué? Cuando Jesús está en el Getsemaní, dice una de las frases más sorprendentes que nos aterriza a nosotros a realmente saber quiénes somos en Dios y cuál es el poder del Dios al cual le hemos creído. Y yo quiero que puedas leerla conmigo, por favor.
Mateo capítulo 26, versículo 51. Mateo 26, 51. Si estás conmigo, me puedes decir amén, porque quiero que lo podamos leer juntos y verificar algo muy importante que está aquí. Mateo 26, 51 al 53. No sé si Mauro me puedes ayudar con el bambú, no sé dónde lo echar. Amén. Pero uno de los que estaban con Jesús, ese era Pedro, extendiendo la mano, sacó su ¿qué? Su espada, e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la ¿qué? Santo Dios, qué puntería. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada en su lugar, porque todos los que tomen espada a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? ¿Puede leer conmigo el versículo 53, por favor? ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Jesús, llegan los soldados para cogerlos presos, gracias hijo, para cogerlos presos, para crucificarlo. Y Pedro, cuando ve que van a llevarse preso a su maestro, ¿sabes lo que hace? Saca su espada, y lo que hace con la espada es que viene y le corta al soldado del sumo sacerdote la oreja. Si hubiera sido usted y yo, hubiéramos aplaudido a Pedro. Bien, ese es mi muchacho. Pero Jesús no lo alabó, Jesús no lo aplaudió, ni elogió a Pedro por lo que estaba haciendo, sino que lo reprendió. ¿Sabes qué hizo Jesús? Colocó su mano en la oreja de Pedro, del soldado, y la sanó. ¿Quién hubiera hecho eso de nosotros? Que te quede la marca en la oreja para que aprendas. Eso no se le hace al Hijo de Dios. ¿Sabes qué nos enseña eso? Que muchas de las cosas de la vida no se solucionan con la fuerza humana. Por eso Jesús dijo: bendice a los que te maldicen. Ora por tus enemigos. ¿Por qué? Para que sean conocidos que ustedes son hijos de Dios. Porque si bendices a los que te bendices, ¿qué haces? ¿No hacen así igual los que no conocen a Dios? ¿Qué diferencia entonces habría entre nosotros y aquellos que no conocen a Dios? Si bendecimos solo a los que nos bendicen y saludamos solo a los que nos saludan. Jesús ese día enseña que no todo se soluciona con fuerza humana, que hay algo más importante que eso. Y es allí cuando Jesús le dice a Pedro: ¿acaso no piensas que yo no puedo orar a mi Padre? Mira la respuesta que le da. ¿Acaso no piensas que yo no puedo orar a mi Padre? Ahí Jesús nos enseña algo poderoso. La oración es lo más confiable que tenemos en momentos difíciles. ¿Acaso no piensas que yo puedo orar a mi Padre? El soporte de nuestra vida como creyentes, como discípulos del Señor, es la oración. Un discípulo sin oración no puede vivir. Si no oramos, nos secamos. Si no oramos, perdemos el norte, la dirección. ¿Acaso a usted no le ha pasado que un día se ha despertado quizás tarde y se ha ido corriendo al trabajo o a las actividades que tiene y se ha ido sin orar? ¿Y cómo pasa el día? Como que, Dios mío, ¿qué está pasando? Como que todo me sale al revés, o como que estoy inquieto. Le falta algo importante, que es tu oración y tu tiempo con Dios. Jesús le dice: ¿acaso
no piensas, ¿acaso piensas que no puedo orar a mi Padre? ¿Y él qué? Me daría. ¿Y él qué? Me daría. ¿Sabe qué está diciendo Jesús? Primero, la oración es lo más poderoso. Segundo, el Padre siempre está dispuesto a dar, a ofrecer, a brindar. Ese es el Dios que tenemos. No tenemos un Dios que es duro. No, tenemos un Dios bondadoso. Él me daría. Jesús tenía la certeza de que Dios, cuando Él iba a orar, Él le iba a dar. ¿Oras con esa misma certeza? Sabiendo que cuando oras no solamente el Padre te escucha, sino que el Padre está dispuesto a darte, a ofrecerte, a brindarte, a complacerte, a bendecirte, a sanarte, a libertarte. Jesús dice, ¿no sabes acaso que Él me va a dar? ¿Pero qué le iba a dar? En ese momento que estaban viviendo, ¿vinieron quiénes? Los soldados. Y mira Jesús lo que le dice a Pedro. ¿No piensas o piensas que si yo le oro al Padre, Él no me daría? ¿Qué dice? 12 legiones de ángeles. La legión era un término que se utilizaba en la parte militar del Imperio Romano. Era un término que los soldados utilizaban, los soldados romanos. Ahora, una legión para ellos era no menos de 6,000 soldados, no menos de 6,000 soldados. Y Jesús dice, mi Padre me daría, no dice una legión, sino que dice ¿cuántas? 12. Entonces multiplica 6,000 por 12. ¿Cuánto da? 72,000. Jesús está diciéndole a Pedro, no, tú no piensas que si yo le oro a mi Padre, Él me daría 72,000 ángeles ahora mismo que desciendan del cielo. Diga conmigo, wow. Jesús no está diciendo una legión, sino 12 legiones. 72,000 ángeles estaban dispuestos en el cielo a la orden del Padre para que cuando Jesús hiciera la oración descendieran inmediatamente. Pero hay algo más curioso en ese verso, y es que Jesús no dice que mi Padre me va a mandar 12 legiones de ángeles, sino que dice, ¿me daría qué? Más de 12 legiones de ángeles. En ese momento en el Getsemaní, el Padre tenía a su disposición para su Hijo más de 72,000 legiones, 72,000 ángeles a disposición ¿de quién? De su Hijo. ¿Y qué estaba viviendo Jesús? El momento más difícil para Él como humano, porque iba a ser crucificado. En ese momento Jesús oraba y su sudor eran como gotas de sangre. Pero aunque Jesús estaba viviendo eso en la tierra, el Padre tenía a su disposición 72,000 ángeles para venir a rescatarlo. Solamente bastaba que Jesús orara. Estaban esperando la orden del Padre para venir a ayudarlo. Hoy quiero decirte que en tu momento de crisis y de prueba, cuando tú eleves una oración, en el cielo hay dispuestos ángeles para socorrerte, para fortalecerte, para ayudarte, para venir a protegerte. Hay ángeles dispuestos para ti. Necesitas entender que el Padre te ama y te ama con amor eterno, pero no solamente te ama, sino que además de eso está para ti. Dios es por ti y para ti. Dios es por ti y para ti. Él está dispuesto a ti. ¿Sabes qué nos enseñan esto de 72,000 ángeles? Que nuestra mente no alcanza a comprender todo lo que Dios está dispuesto a darnos, solamente si se lo pedimos. Por eso el enemigo ataca tanto tu tiempo de oración y tu tiempo de lectura de la palabra de Dios, porque él sabe que ahí está tu bendición. Él sabe que en tu búsqueda con Dios está tu bendición. Él sabe que en tu oración está lo que tú tanto anhelas, que es ver el poder de Dios sobre tu vida. José, dice la Biblia, que ese día tomó una decisión, y la decisión fue dejar a María secretamente, para no dañar su dignidad ni para dañar su honor. José ese día demostró su esencia, demostró quién era.
en los momentos difíciles, o se te sale el Chucky o se te sale el Espíritu de Dios. Pero es ahí donde demuestras quién eres. Porque es que en la iglesia es fácil levantar las manos y alabar a Dios. Es allá afuera donde tenemos que demostrar realmente que somos discípulos de Jesús. Es allá afuera en casa donde realmente nos conocen y saben qué joyitas somos. Es en casa donde debes demostrar quién eres. ¿Sabes qué me llama la atención? Porque la Biblia dice que cuando María queda embarazada de Jesús, ella va aproximadamente a los 3 meses de embarazo a visitar a Elizabeth. Elizabeth, su prima, también estaba embarazada y tenía 6 meses de embarazo. Y cuando María, que portaba en su vientre a Jesús, María portaba la presencia de Dios en ella, saluda a Elizabeth, el niño salta en su vientre y Elizabeth es llena del Espíritu Santo de Dios. ¿Sabes por qué? Porque María portaba en su vientre al Hijo de Dios. Y yo quiero decirte en esta mañana que tú también portas al Hijo de Dios en ti por medio de su Espíritu Santo. Y yo declaro en el nombre de Jesús que la gracia de Dios está contigo de tal manera que solamente con un saludo la gente será bendecida, que solamente con un saludo la gente conocerá de Dios a través de ti, que solamente al verte a ti algo sucederá en las personas a causa de que en ti está la gracia y el favor de Dios. Cuando la Biblia habla de María, me llama la atención algo muy particular. Y es que la Biblia no relata lo que la gente decía de María. ¿Qué hubieran dicho ustedes de María? No vayamos muy lejos. Si cuando salen embarazadas las chicas sin casarse, ya hablamos de más. Imagínate en esa época la religiosidad que había y sale embarazada María sin haber estado de bodas. Y en el tiempo que supuestamente se tenía que ver si era fiel la persona, sale embarazada. ¿Qué se podía hablar de ella? Pero en la Biblia no se registra qué se hablaba de ella. En la Biblia se registra de María, que era una mujer favorecida, llena de gracia. No repitas lo que por ahí se dice de ti. Repite lo que en el cielo se grita de ti, que eres favorecido, que eres un bendecido, que eres bienaventurado, que eres lleno de gracia, que el favor de Dios está contigo. Repite lo que en el cielo se dice de ti. Eso es lo que le tienes que dar importancia en tu vida. Ahora, quiero que sigamos con el texto. Ves a Mateo, por favor, en el capítulo 1. Y quiero que vayamos terminando con esto. Si alguien me puede acompañar en el piano, le agradezco. Y dice, versículo 20, que José era justo y pensaba dejarla, ¿verdad? Secretamente. Y dice el verso 20, y pensando él en esto, o sea, en dejarla, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Él pensó dejar a María. Y cuando piensa en dejarla, el ángel se le aparece a José en sueños. Pienso que una de las tantas razones por las cuales el ángel se le aparece a José en sueños es porque María le había obedecido a Dios. Y cuando hay alguien que le obedece a Dios, Dios sale a su defensa. Dios salió a defender a María, a defender la dignidad de María, a defender el nombre de María. María no tuvo que defenderse de José. La escritura no registra que María le contó a José, pero trató de explicarle o trató de rogarle, sino que la Biblia declara que el mismo Dios aparece a José para defenderla. Dios le habla a José de María. Dios protege el corazón de José, porque María había sido obediente al llamado de Dios. Pero no solamente Dios sale a la defensa de María, sino que también Dios sale al cuidado de María. Le da paz a José y pone gracia en ella para con él, para que él pudiera aceptar el plan de Dios.
No tengas en poco tu obediencia para Dios, porque tu obediencia tiene recompensa. No tengas en poco las oraciones que haces a tu Señor, porque tus oraciones tienen respuesta. No tengas en poco cuando te has decidido vivir para Jesús, porque el mismo Jesús saldrá a defenderte, saldrá a cuidarte. No tengas en poco tu obediencia. ¿Sabes qué? La semana pasada que hablamos del bambú, nos dimos cuenta algo del bambú. Y es que dura 7 años extendiendo sus raíces, haciendo una red poderosa de raíces. 7 años para después en 6 meses alcanzar una altura de 30 a 40 metros. 7 años extendiendo raíces, y raíces tan fuertes y tan firmes que van a soportar el crecimiento que va a tener, tan acelerado, tan alto y tan rápido. Cada paso que das hoy tiene un efecto mañana. Cada paso que das hoy tiene una consecuencia mañana. Todo lo que hagas hoy, mañana se va a dejar ver en tu vida. Mientras que David cuidaba las ovejas de su padre, David aprendió a tirar la onda. Yo imagino que al principio David fallaba y no le daba ningún animal, pero después cogió tanta práctica que cuando venía un león o un oso a quererse de coger una ovejita, de lejos lo veía, ¡ping!, y le pegaba tan duro que lo privaba y después lo mataba. Cuidando las ovejas de su padre, se convirtió en un hombre de guerra. Y en los tiempos libres decidió aprender algo. Y ahí aprendió a tocar el arpa. Como quien no quiere la cosa, su instrumento preferido. ¿Cuántos tienen aquí talentos, habilidades? Bueno, David en sus momentos libres aprendió a tocar. Pero David, cuidando las ovejas de su padre en el patio, se convirtió en un hombre prudente de palabras. Aprendió a callar. Porque es que a veces el necio, cuando calla, a veces le he contado por sabio, a veces es mejor callar, porque en la multitud de palabras está el pecado. Y este chico en el patio, donde nadie lo veía, ahí escondido, aprendió a tocar el arpa, aprendió a ser un chico de guerra, aprendió sabiduría. Porque David ahí compuso salmos. Yo imagino a David cuidando las ovejas, escribiendo el Salmo 23. Imaginando, así como yo cuido las ovejitas y les doy de comer y estoy pendiente de ellas y las baño y las cuido que ningún león venga y se las coma ni ningún oso. Así mismo, Señor, tú eres mi pastor. Y como yo velo por ellas para que nada les falte, a mí tampoco nada me faltará, porque tú eres mi pastor, Señor. Y ahí David en el patio con las ovejas, donde nadie lo veía, cuidó su relación con Dios de tal manera que la Biblia dice que Jehová estaba con David. Escúchame bien eso, porque estaba David allá en el anonimato, que ni su padre se acordaba que tenía ese hijo. Porque cuando llega Samuel a ungir al rey, al próximo rey de Israel, todos los hijos se sientan en la mesa. Y Samuel pensaba que ya estaban todos sentados con esas pintas de guerrero que tienen esos muchachos. Y el Señor dice: no, aquí falta uno. Y Samuel: ¿le falta otro hijito por allí? Ay, sí, verdad, el que está en el patio cuidando las ovejas, mándemelo a llamar. Ni el papá se acordaba que existía David. David estaba echando raíces. David estaba poniendo cimiento a su vida. Nadie lo veía. Pero el día que el rey se endemonió y un espíritu inmundo lo atormentaba, dijo: búsquenme a alguien que sepa tocar el arpa, para que cuando la toque, esto que siento se me alivie. ¿Y sabes a quién buscaron? Al que estaba echando cimientos y aprovechando bien el tiempo. A David lo fueron a buscar, y del patio cuidando las ovejas fue al palacio, porque cuando tu simiente está bien puesto, vas a florecer a pesar de lo que puedas estar viviendo en el presente. Vas a florecer si le dedicas tiempo
tiempo a lo que realmente debes dedicarle tiempo. ¿Qué estás haciendo con el tiempo de tu vida? No me digas que viendo series de Netflix. Estás esperando la próxima temporada. ¿Y la temporada de tu vida qué? Pega a un televisor. Los años no respetan, mis amados. Y los que somos adultos sabemos de qué les hablo. La juventud se va rápido. Y si no la aprovechas ahora, te vas a arrepentir en los próximos años. Y esto no tiene que ver nada con Dios, porque Dios te dio la vida, la capacidad, la salud, la inteligencia, la destreza, la sabiduría, el buen consejo. David aprendió a usar la onda. ¿Y sabes qué sucedió? El día que necesitaban matar a un gigante, tenía tanta seguridad en lo que aprendió, que ese día bastó una sola piedra para derribar a Goliat. Lo que a todo el mundo le tenía miedo y le llamaban gigante, David lo llamaba incircunciso, porque él sabía que más grande era su Dios que el gigante que estaba frente de él, porque él sabía en quién había confiado. Cuando tú tienes tu relación con Dios tan fuerte, tú sabes quién está contigo. Tienes que tener claro quién está contigo. Dios exaltó a David porque tenía simientes. Y el rey pidió recomendación de David. ¿Quieres leer quién dice la Biblia que era David? Ve conmigo a Samuel, por favor. Gracias, hijo. Ves a Primera de Samuel, creo que es el capítulo 16, y léelo conmigo. Ya vamos a terminar. Primera de Samuel 16, 18. Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que era David, que sabe tocar, es valiente y vigoroso, hombre de guerra, prudente en palabras, es hermoso. Diga que no se lo están hablando de mí. Y Jehová está con él. Cierran con broche de oro. Y Jehová está con él. La gente estaba hablando de David, y la misma gente se encargaba de decir quién era David. La Biblia dice: por sus frutos los conoceréis. Tu vida tiene que mostrar que Jesús vive en ti. Se tiene que notar que eres nueva criatura en Cristo Jesús. Tiene que notarse un cambio de un antes y un después. Tiene que notarse algo en ti, porque la obra que Dios comenzó, Él prometió que la va a perfeccionar hasta el día de su venida. Necesitamos demostrar que Él está con nosotros. Que tus simientes estén tan profundas en Dios y en su palabra, que en el momento que Dios diga: esta es tu oportunidad, sea la hora en que tú des fruto y seas reconocido en el cielo y visto en la tierra, porque en el cielo se aplauda sobre ti. Necesitamos que se aplaude en el cielo de nosotros. Cierro con el último versículo del pasaje de Mateo 1. Y dice el versículo 24. Pueden los líderes que tienen, por favor, lo que vamos a usar ahora. Mauro, si me ayudas, que las veo por allá, pueden ir viniendo. Y despertando José del sueño, hizo, diga conmigo, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su primogénito y le puso por nombre Jesús. Todavía no, por favor, solamente espérenme acá. Gracias. Despertando José del sueño, diga conmigo, hizo como el ángel del Señor le había mandado. Escucha esto tan poderoso. José tomó una decisión y fue a aceptar la paternidad del niño Jesús. Pero esa decisión llevaba consigo una consecuencia: lo que la gente fuera a decir. ¿Qué iba a decir la gente? Porque José hizo cargo de ese niño. Que ese niño era de él y que él lo había tenido antes de
casarse. Ya José se echó toda la culpa y guardó la dignidad de María. Pero el buen nombre de José estaba entredicho por lo que él, según la gente, había hecho. Pero Dios sabía que él no había hecho nada. Ese era el precio que tenía que pagar José para ver la promesa y el propósito de Dios cumplirse. Pero me llama la atención algo muy poderoso. Y es que cuando Jesús inicia su ministerio y Jesús ya está predicando, se escuchaban insinuaciones de que Jesús había nacido en fornicación. Mira la lengua de la gente cómo es tan tremenda. Léelo conmigo, por favor. Léelo. Juan capítulo 8, versículo 41. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre, le dice Jesús. Entonces ellos le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, le dicen a Jesús. Nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. ¿Qué le están diciendo? Tú eres nacido de fornicación, nosotros no. Si hablaron mal de Jesús, dígale que está a su lado, ¿qué se espera de nosotros? Y que evangélico ahora, después de todo lo que hacía, sí que tanto en vida nueva. ¿Y quién le va a creer después de todo lo que hizo? El que pesa los corazones, dará a cada uno según su obra. Habían insinuaciones, Jesús en el ministerio y la gente hablando: mira, el que nació de fornicación. Pero no era una realidad. A veces va a haber gente que va a hablar lo que no es cierto. Pero tranquilo, porque Dios será tu defensa. Dios será el que levante tu cabeza y Él será tu gloria. Y la Biblia dice que Dios exaltó a Jesús hasta lo sumo, de tal manera que no hay otro nombre sobre Él. Sobre toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Dios se encarga de pelear y de exaltar a los suyos. La Biblia dice que José hizo como el ángel le dijo. José recibió una instrucción y José se decidió por lo que Dios le dijo. Nadie obligó a José. José mismo decidió hacerlo. Hacer lo que Dios le dijo. Yo quiero preguntarte en esta mañana: ¿qué Dios te ha dicho que debes hacer? Quizás Dios te ha dicho que debes perdonar a alguien. ¿Qué Dios te ha dicho que debes hacer? Quizás arrepentirte de algún pecado que estés practicando. ¿Qué Dios te ha dicho que debes hacer? ¿Consagrar tu vida y santificarte? ¿Qué Dios te ha dicho que debes hacer? Quizás tener más comunión con Él. Quizás Dios te está esperando a puertas cerradas que vayas a orar con Él y tengas un tiempo con Él todos los días. ¿Qué Dios te ha dicho que debes hacer? Cambiar ciertas actitudes, comportamientos, formas de hablar. ¿Qué Dios te ha dicho que debes hacer? Quizás sea servirle, afirmarte y seguirle como se debe servir a tu Señor. ¿Qué Dios te ha dicho que debes hacer? La Biblia dice en el libro de Génesis que cuando Dios le habló a Noé, le dio las instrucciones del arca que debía hacer. Y la Biblia es puntual cuando dice que Noé hizo como Dios le mandó. Cuando Noé termina el arca, Dios le vuelve a hablar y le dice: ahora vas a meter los animales de dos en dos, de esta manera, vas a entrar tú, vas a cerrar la puerta. Y vuelve a decir la Biblia en Génesis 7 que Noé hizo como Dios le había dicho, conforme Dios le había dicho. Yo hoy quiero preguntarte: ¿qué te ha dicho Dios que debes hacer? ¿Qué te ha dicho Dios que debes hacer? Y quiero que hoy hagamos un checklist, una lista de verificación, y que saques ahí tu plumero. Me pueden colaborar. Ellas les van a entregar algo a ustedes. Les van a entregar una hoja, y en esa hoja ustedes van a empezar a escribir. Esto es, nadie va a ver el de al lado. Usted con su hoja y con Dios. Y quiero que nos tomemos solamente 5 minutos. Escribe: ¿qué te ha dicho Dios que debes hacer? No sé si puedas escribir
quizás perdonar a tal persona, o arrepentirte, o emprender algo, o tener más fe, o dejar tal cosa de practicar. ¿Qué te ha dicho Dios que debes hacer? Y después que los escribas en esa línea, en los cuadritos que están, vas a ir chuleando lo que vayas haciendo. Dios me dijo que tenía que dejar de mentir, porque los mentirosos no entran al reino de los cielos, y yo me quiero ir al cielo. Entonces voy a poner ahí: dejar de mentir, no mentir más. Cuando pasen unos días, le colocas un chulo: lo estoy haciendo, Señor. Voy a verificar que lo estoy haciendo. Y José hizo como el ángel le dijo. Escribe qué te ha dicho Dios. ¿Qué te ha dicho Dios que debes hacer? Quizás solo lo que debas hacer sea creerle más. Quizás solo lo que debas hacer es permitir que el Espíritu Santo te restaure y sane tu corazón. Quizás solo lo que debas hacer es tomar la decisión de seguir a Dios por encima de Él. Quizás solo lo que debas hacer sea tener fe en aquel que te llamó. Toma unos minutos si puedes escribir. Los que no tienen lapicero, pídale a alguien prestado el lapicero. Yo no quiero que te vayas de aquí sin escribir. ¿Qué te ha dicho Dios? El ángel le dijo a José lo que él debía hacer, y José lo hizo. José se decidió por la historia de Dios, y hasta hoy se habla de José. Toma unos minutos, por favor. ¿Qué te ha dicho Dios? Si terminaste de escribir, puedes ir colocándote de pie, por favor. Los que van terminando, pueden colocarse de pie. Permite que el Espíritu de Dios te hable y recuerde las palabras que te ha dicho. Permite que el Espíritu de Dios traiga a tu memoria aquello que Él te ha dicho que debes hacer. José y María para ser portadores en su casa de la gloria de Dios que era Jesús. A todo lo que tuvieron que sacrificarse como pareja, tuvieron que abstenerse de cosas, se casaron y José tuvo que esperar la dieta de María para consumar el matrimonio. Y nosotros muchas veces
vida es agradar a nuestro Señor. José decidió hacer lo que Dios le había dicho para que su propósito se cumpliera en su vida. José decidió la historia que Dios tenía en el cielo. Te decides hoy tú